El día de hoy hablaremos sobre la dilatación térmica, la dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica. Comencemos con la dilatación térmica. La dilatación térmica es algo muy sencillo de explicar. Es el aumento de volumen y longitud en un cuerpo. Estos cambios los experimenta debido al aumento de temperatura. Y esto se explica por el aumento de la agitación térmica de las partículas que forman en el cuerpo. En vez de estar juntas, se expanden. Ok. La dilatación lineal ocurre cuando un objeto experimenta dilatación a causa de una variación de temperatura predominante en una sola dimensión. Ello se debe a características propias del material o a su forma geométrica, por ejemplo, en un alambre o una barra. Cuando hay incremento de temperatura, es el largo el que mayor cambio sufre a causa de la dilatación térmica. Un ejemplo de esto son los cables en los que se pasan los pájaros, ya que sufren un estiramiento cuando aumenta su temperatura, en cambio se contrae cuando se enfrían. De igual forma ocurre, por ejemplo, con las barras que forman los rieles de un ferrocarril. En un material sólido, los átomos mantienen sus posiciones, más relativas o menos fijas alrededor de un punto de equilibrio. Sin embargo, debido a la agitación térmica, siempre están oscilando en torno al mismo. Al aumentar la temperatura, también aumenta la oscilación térmica, haciendo que las posiciones de oscilación media cambien. Esto es debido a que el potencial de enlace no es exactamente parabólico y tiene asimetría alrededor del mínimo. Ejemplo de dilatación lineal. Una barra de cobre con una longitud inicial de 90 centímetros con una temperatura inicial de 20 grados. ¿Cuál es su longitud cuando tiene una temperatura final de 100 grados? Lo primero que hay que saber es el coeficiente de dilatación del cobre, que es 17 por 10 a la menos 6 grados sobre menos 1. Ya que tenemos eso, calculamos la variación de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. Nos quedaría como 100 grados menos 20 grados. El resultado sería 80 grados. Esa sería nuestra variación de temperatura. Después ya utilizamos la fórmula de la dilatación lineal, que es longitud inicial 1 más el coeficiente de dilatación más la variación de temperatura. Esta sería nuestra fórmula que nos quedaría y como resultado nos quedarían 90.12 centímetros. Esa sería nuestra longitud final. Hola, hoy les hablaré lo que viene siendo dilatación superficial. La dilatación superficial es la expansión que ocurre cuando un objeto experimenta variaciones de su superficie a causa de una variación de temperatura. Esto es debido a las características propias del material o también puede ser por su forma geométrica. En un material sólido, los átomos mantienen sus posiciones relativas más o menos fijas alrededor de un punto de equilibrio. Como una lámina pondremos de ejemplo. Esta, cuando hay una variación de temperatura, es la superficie de la misma la que mayor cambio sufre a causa de la dilatación térmica. A continuación les pondré el coeficiente de dilatación superficial. Este coeficiente de dilatación superficial viene siendo prácticamente constante para un amplio rango de valores de temperatura. Por la definición, sus dimensiones son inverso de temperatura. Como unidad se suele usar grados centígrados menos 1.
Ejemplos de dilatación superficial. Una barra de hierro aumenta su longitud cuando se calienta. Una chapa cuyo aumento de temperatura hace que se expanda en longitud y anchura. Un orificio en una placa. Aumenta de tamaño a medida que la placa se calienta. Una plancha de acero sometida al calor. Una calamina de metal expuesta al sol. La base y paredes de una olla. Y concluimos con la dilatación volumétrica. La dilatación volumétrica es el incremento del volumen en tercera dimensión. Esto quiere decir que tiene anchura, altura y profundidad, o en términos simples, un cuerpo de forma de un sólido geométrico. Esto aumenta gracias al calor interno de la temperatura. Antes de irnos, vamos a ver un ejemplo sobre la dilatación en la vida real. Esta es sobre la posibilidad de que un vaso de vidrio, o en este caso una botella, estalle si se coloca en agua caliente. En este caso, se partió a la mitad gracias a la temperatura